Psicólogo, la vida desde otra perspectiva, con Juan Pablo Arredondo. Iniciamos sesión. Muy buenos días, chiques. Encantado la vida, como siempre, de estar aquí con ustedes el día de hoy. ¿Consentir o permitir? ¿Permitir o consentir? ¿Cuál es la diferencia que de pronto podemos manejar como papás en esa delgada línea entre lo que sería permitir su desarrollo, permitir que sean ellos mismos, permitir que pues busquen su autonomía y su independencia, o consentir? ¿Cuál es esa delgada línea? De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en tu programa Mi Psicólogo. Yo soy Juan Pablo Arredondo y soy tu psicólogo. Como siempre, encantado de la vida de estar aquí contigo. Pues bueno, como siempre, vamos a empezar con la famosísima frase de la semana que dice así, está un poquito larga, pero me parece que es bastante buena. Dice: demasiado amor nunca hará malcriados a tus hijos. Se vuelven consentidos y malcriados cuando se les dan cosas para sustituir la presencia de los padres. Demasiado amor nunca hará malcriados a tus hijos, los vuelve consentidos y malcriados cuando se les dan cosas para sustituir la presencia de los padres. Me gusta esta frase porque a fin de cuentas siempre hemos dicho, y es parte del contenido de este programa, que los límites y el amor no están peleados. Y a veces los papás piensan que sí se pelea una cosa con otra, en donde de pronto la posibilidad de dejar hacer a tu hijo lo que se le pegue la gana, esta famosa frase de dejarlo ser, esta famosa frase de bajarte a su nivel y de permitirle que él haga lo que quiere, puede ser malentendido desde el punto de vista de la educación, porque hacer que tu hijo haga lo que se le pegue la gana o permitirlo siempre va a ser algo que va a ir en contra de las reglas, de los límites, de la estructura, de la autoridad, y ahí es donde nos vamos a perder claramente respecto a esto. Por eso hoy el programa está justamente destinado a eso: permitir o consentir, cuál es la diferencia y hasta dónde debemos de marcar aquí esta postura respecto a lo que sí permito y no permito. Esta delgada línea entre permitir y no permitir, bueno, pues tiene muchas vertientes. Yo quisiera que, por supuesto, me ayudaras a seguir este programa con tus comentarios aquí en la estación de Proyecto AT Radio, a través de sus diferentes plataformas. Recuerden que estamos en Internet, estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Tuning con la estación en sí misma, pero obviamente este programa también lo podrás seguir a través de mis propias redes sociales. Pero aquí lo más importante eres tú. Por favor, coméntanos. ¿Tú sabes cómo se diferencia esto? ¿En qué momento tú estás dejando ser a tu hijo para que sea un individuo autónomo? ¿Y en qué momento ya puedes estar consintiendo? ¿Qué opinas del consentimiento? ¿Conoces a personas que son o hayan sido muy consentidas? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo hoy por hoy se desenvuelven? ¿Es gente que la hace? ¿Es gente que está bien? ¿Es gente que sabe enfrentar las cosas? ¿Es gente bien recibida? ¿Es gente querida? ¿Es gente que tiene estructuras de personalidad agradables? ¿O, por el contrario, pues es gente complicada, es gente que no tiene estas habilidades sociales, gente que de pronto es muy intolerante? En fin, platícanos, cuéntanos, por favor, qué experiencia tienes tú con el consentimiento, y lo vamos aquí platicando entre tú y yo. Quizá, por supuesto, uno de los asuntos más complicados que se viven en torno a la educación de los hijos, pues es esto de poder definir o identificar cuál es la frontera que debe plantearse entre ser un padre que forma y que permite que su hijo se desarrolle adecuadamente, y cuál es la frontera, insisto, con un padre que ya consiente, con un padre que ya permite, con un padre que no está poniendo límites. Estamos, pues, muchas veces al parecer acostumbrados a movernos en dos planteamientos diferentes. O dejo ser a mi hijo, ¿sí? Y esto lo dejo ser es le doy demasiada libertad y permito, como dije hace un momento, que haga
pues realmente o tal vez lo que quiera, o por el otro lado, pues de manera tajante y de manera definitiva, limito sus conductas para no permitirle nada. Y creo que aquí es donde muchos papás nos perdemos, porque pues lo hemos dicho en muchos casos y en muchos programas, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. A fin de cuentas, la fórmula media, la fórmula real para la educación, para la formación, para cuestiones de educación, para cuestión de los hijos, generalmente está en el término medio. No voy a ser demasiado permisivo ni demasiado laxo en mis conductas o en lo que permito con mis hijos, pero tampoco voy a ser suficientemente tajante, ni rígido, ni autoritario para esto. Y ahí es donde a veces nos perdemos. Es claro que a veces, pues quizá tengamos problemas importantes como papás, porque pues una cosa no debe de estar peleada con la otra. No es antagónico el hecho de formar y de criar a tu hijo en un ambiente adecuado, estructurado, serio, formal, que pues a fin de cuentas crearlo en un esquema tajante, radical y autoritario. Creo que estamos hablando de situaciones que son completamente distintas y que de pronto pues pareciera que son lo mismo, ¿no? Esta diferencia, digamos, entre yo dejar que mi hijo haga lo que quiera o que a fin de cuentas ponga límites muy, muy tajantes, pues tenemos que entender que no está peleada una cosa con la otra. O sea, yo puedo dejar ser a mi hijo, que se desarrolle, que tenga esquemas de individualidad, que tenga esquemas de autonomía, que tenga esquemas de independencia, pero a fin de cuentas en un ambiente completamente estructurado. Por supuesto que aquí lo que va a implicar y va a entrar en juego, pues son muchos de los factores que hemos venido hablando a lo largo de estos programas. Uno de ellos, por supuesto, son los límites. Seguimos con cuestionamientos muy serios respecto a qué son estos famosos límites o estos dichosos límites, y lo digo solo como un recordatorio o, pues por supuesto, si es la primera vez que nos sintonizas, también puedas irte como empapando un poco de algunos conceptos que hemos manejado en otros momentos. Los límites es, a fin de cuentas, en términos muy simplistas, en términos de una definición conceptual de un diccionario, dice que un límite es el fin extremo o punto máximo al que puede llegar algo. Cuando nosotros hablamos de límites con los hijos, pues evidentemente nos estamos refiriendo al punto máximo, al fin extremo, punto máximo, al que puede llegar que las conductas, los comportamientos o las actitudes de nuestros hijos. Eso sería un límite, el fin extremo, punto máximo al que pueden llegar las conductas o actitudes de nuestros hijos. Claro, esta definición, si bien está completamente apegada a la cuestión meramente conceptual, también es claro que hay una definición que yo manejo de límites pues mucho más amplia, mucho más completa, y siempre digo que los límites es establecer de manera clara, de manera consciente y por anticipado los comportamientos, actitudes o conductas que serán o no admitidos dentro del hogar, determinando, a fin de cuentas, el punto máximo que se va a permitir o se va a tolerar y, obviamente, definiendo cuáles serán las consecuencias una vez que estos límites se transgredan. Entonces, hablo de manera, por supuesto, de manera clara, es decir, nosotros, junto con nuestros hijos, tenemos que tener perfectamente claro qué es lo que se espera de ellos y lo que no se espera de ellos, lo que a fin de cuentas es deseable y no es deseable. Entonces es establecer de manera clara, de manera consciente, que significa que nos vamos a dar cuenta. Tenemos que irnos dando cuenta de verdad lo que hacemos. La conciencia es solo eso, darnos cuenta. Si yo estoy consciente de algo, significa que me doy cuenta de ese algo, pero si no estoy consciente de algo, no significa que no pase o no lo haga. Simple y sencillamente significa que no me doy cuenta. Por eso es establecer de manera consciente, es decir, dándonos cuenta. Y por último, establecer por anticipado. Los niños tienen que saber y tienen que esperar por anticipado lo que vamos a o no esperar de ellos. Y de esta manera ellos saber cuál es el comportamiento que deben de regir y cuál es el comportamiento que deben de seguir.
¿Qué es lo que va a determinar el punto máximo que debes o no permitir? Pues lo que tú quieras. A mí esto es una de las cosas que más me gusta, porque a fin de cuentas no es lo que Juan Pablo diga o lo que los especialistas digan o lo que otras personas digan. A fin de cuentas, establecer el punto máximo que será permitido es algo que vas a hacer tú y tú lo vas a definir. Fíjate que esto lo explico a través de una carretera. Por supuesto que hay carreteras que van en un solo carril de ida y vuelta, sin acotamiento, y tal vez a un lado de un barranco horrible y del otro lado pues con camiones que vienen en sentido contrario, y tal vez nuestro camino, nuestra carretera familiar es muy angosta, es muy estrecha y no se permite movimiento, no se permite esa capacidad de acción hacia un lado u otro porque es muy rígida esa carretera. Pero hay otras carreteras, por el contrario, que pues son muy anchas, carreteras que tal vez como freeways de Estados Unidos tienen 8 carriles y después de los 8 carriles todavía hay un acotamiento de este lado y de los 8 carriles de la alta también hay otro acotamiento que te permite en un momento dado que si te vas todavía de lado pues todavía tengas un espacio para moverte. Los límites en las familias se pueden representar de esta manera. ¿Qué tipo de carretera nosotros tenemos? ¿Qué tipo de camino tenemos? A mí, el camino que me representa, el que me acomoda, el que me gusta, pues es un camino tipo periférico, en donde pues tenga a lo mejor un acotamiento del lado izquierdo, del lado derecho, y un pequeño acotamiento del lado izquierdo, y a lo mejor hasta fantasmitas o grecas para que cuando te vayas saliendo del carril, pues todavía algo te vibre y sepas que te estás metiendo al acotamiento. En este carril, en esta carretera de 3 carriles, lo pongo siempre así, vamos a suponer que hay un carril de baja, un carril de media y un carril de alta. Y en estos carriles estoy representando, pues a fin de cuentas, las conductas de nuestros hijos y lo que en un momento dado podemos o no permitirle a nuestros hijos. Hay situaciones y momentos en que tienes que ir por la baja. Si tú estás en una reunión de adultos, si tú estás en un velorio, si tú estás en una conferencia, si tú estás en la iglesia, pues evidentemente tus hijos se tendrían que ir por la leve, por la tranquila, por el carril más despacio, porque ahí pues no es permitido pues desbordarse e ir a altas velocidades conductuales. En un segundo carril pues tenemos un carril de media, pues para finalmente situaciones que son cotidianas, tradicionales, media tarde, estar con los amigos, el recreo, la escuela, el salón de clases, que pues nos tenemos que ir con cierto grado de energía. Y tal vez el carril de alta pues ya es la fiesta, ya es el reventón, ya es la pachanga, ya es cuando están en el parque, ya es cuando pues tal vez nos invitaron a una alberca. Entonces bueno, ahí hay una posibilidad de energía mucho mayor y te puedes ir con mucha más velocidad emocional o conductual. Entonces, como papás, pues tenemos que tener claro que habrá situaciones para la baja, para la media y el carril de alta, en donde en un momento dado podemos permitirle a ellos. Sin embargo, lo que yo creo que a fin de cuentas no es correcto sería que uno de nuestros hijos en una situación de baja actúe por el carril de alta, ¿no? Es decir, en una iglesia, en un funeral, en un velorio, resulta que el niño está súper acelerado, corriendo, gritando, aventando, echando relajo, poniéndose despapalloso. Pues no, creo que no sería correcto ni deseable. Pero, pues tampoco creo que sería correcto ni deseable estar todo apagado, todo pasivo, sin ganas, sin energía, sin vinculación, cuando esté en un parque o cuando esté en una alberca o cuando esté en una fiesta. Tenemos que enseñarles pues a conducirse de cierta manera en determinados momentos. Pero en esta analogía que estoy utilizando, por supuesto que también pues pensamos que si un niño de pronto se va demasiado hacia la derecha, pues va a entrar al acotamiento y después del acotamiento tal vez va a haber un precipicio hacia el que se va a ir. O por el contrario, si tenemos un niño que va demasiado por la alta y de pronto se sale todavía más del carril de alta y rebasa lo permitido,
lo que se establece a fin de cuentas dentro de tu familia, pues te llegará un momento en que se tendrá que golpear con la barrera de contención. Y si se golpea con la barrera de contención y todavía aún así sigue, es probable que se pase del otro lado a la otra carretera y tenga un accidente brutal. Esto, a fin de cuentas, son los límites dentro de la casa, porque quien va a definir qué vas a permitir y qué no vas a permitir dentro de tu casa eres tú, no yo ni el de enfrente. Pero lo que sí es una realidad es que de pronto tiene que haber un límite en tanto el carril de alta, en donde ya hay una barrera de contención en la que se golpea, o una barrera de contención o un precipicio en el que en un momento dado, si se sale de este estándar de movimiento, pues también tenga una posibilidad de accidentarse, de salirse, de pegar contra la barrera de contención del lado derecho. Entonces, por eso a mí una de las cosas que me gusta mucho de hablar de límites, de hablar de lo que está y no permitido, es que a fin de cuentas cada familia puede definir lo que esté o no esté permitido. Sin embargo, así como tiene para bien la posibilidad de definir qué está y no permitido, también tiene la posibilidad para mal de definir qué está y no permitido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños que tienen comportamientos inadecuados, a fin de cuentas, no es por otra razón que por el hecho de que se les permite más de lo que se les debería de permitir. Y es justamente ahí en donde suele aparecer pues este gran fantasma de pues del consentimiento y de la sobreprotección, que tiene caras muy lindas. La sobreprotección y el consentimiento pues aparentemente tienen posibilidades muy lindas porque nos mueve el amor, nos mueve el cariño, nos mueve esta aceptación, este reconocimiento de nuestros hijos, nos mueven las ganas específicas y claras de hacer cosas por ellos y de comprarles cosas y de tenerlos en una burbuja y de tal vez resolverles su problemática, pero a la vez pues también está generando otro tipo de situaciones que puedan hacer la vida mucho más compleja y complicada, que es justamente lo que vamos a hablar aquí. Voy a comenzar a leer, dice, hola Juan Pablo, excelente día para todos, dice Mar García, muy buen día para ti. Dice, saludos Juan Pablo, qué bueno que sí hiciste programa, bendiciones, nunca me pierdo tu programa, no dejes de hacerlo, dice Mariana Robledo, de verdad espero no dejarlo de hacer, quiero siempre hacer más cosas. Dice, saludos desde Arizona, muy cierto lo que comentas, saludos como empezarlos a hacer y a qué edad. Yo tengo dos pequeños de 3 y 4 años y estoy pasándola muy mal. Sí, te lo creo claramente. Espero, Nati, que podamos ir haciendo pues estas aclaraciones. Saludos, Juan Pablo. ¿A qué edad puedo empezar a poner límites? Tengo un bebé de 1 año y quiero ser la mejor madre del mundo, dice Silvana. Silvana, te tengo una muy mala noticia. Cada vez, y esto lo digo con cierto grado de ironía, cada vez que a mí me preguntan a qué edad se debe de empezar a poner límites a los hijos, yo siempre les digo, ¿tú tienes hijos? Me dicen, sí. Ah, pues ya te tardaste. ¿Por qué? Porque los límites se ponen a edades realmente muy primarias. Claro está que hay diferentes tipos de límites, pero yo siempre pongo un ejemplo del que a veces pues no caigo tan bien, pero bueno, es algo en lo que creo. Claramente hemos visto niños embarazados o embrasilados, es decir, niños que no pueden dormirse y no pueden estar tranquilos si no los cargas. Ahí ya empezamos a gestar un problema de límites porque pues el niño necesita también ese espacio de estar recostado, de estar descansando, de que aprenda a conciliar el sueño sin forzosamente la presencia de alguien que lo esté cargando y lo esté acariciando. Estoy hablando de cuestiones pues realmente muy iniciales, pero que poco a poco pues van permitiendo que los niños vayan entendiendo pues que precisamente hay ciertos límites. Hay diferencias conceptuales importantes respecto, por ejemplo, a
los niños que se les da a libre demanda o los niños que se les da pues cada 3 horas o cada 2 horas y media. En fin, todo esto va gestando una situación en donde el niño va sabiendo que hay un entorno, donde el niño va sabiendo que hay una situación externa que de pronto muy probablemente haya que respetar, y entonces a través de eso es que podemos ir gradualmente enseñándole ciertos aspectos de límites. Dice, saludos desde Mazatlán, tengo un adolescente de 12 años y estoy empezando a tener problemas con él, ¿cómo ponerle esos límites? El problema, Nancy, es que empezar a ponerle límites a un niño de 12 años, la verdad es que es muy complejo, es muy complicado. Los límites se tienen que poner desde edades mucho más tempranas. Por supuesto que esto nos implicaría que no porque a los 12 estés teniendo dificultades con él, pues ya perdiste y ya no debas de hacer o ya no puedas hacer nada. Sin embargo, sí es importante que entiendas que los límites se deben de poner antes y que además estás a tiempo pues de marcarle esa frontera respecto a simplemente lo que está permitido y lo que no está permitido. El límite es este fin extremo punto máximo al que vamos a permitir conductas, comportamientos y actitudes. Si tu hijo está teniendo actitudes y comportamientos que no son deseables, será necesario que le frenes, será necesario que lo pares desde antes para que justamente no llegues a problemas mucho más serios. Dice, excelente día, un fuerte abrazo desde Colombia. Gracias por tan valioso programa, dice Lorena Girón. Un enorme, enorme abrazo para ti a Colombia. Les platicaba la vez pasada que pues estamos haciendo, Lorena y yo, algunos proyectos muy, muy interesantes que ya estaremos avisando cuando ya se vayan concretando. Proyectos bien interesantes. ¿Saben para quiénes? A que no adivinan para quiénes. Pues sí, para ustedes. Proyectos importantes que son para ustedes. Cosas que creo que les van a servir y que pues creo que con la ayuda de Lorena allá en Colombia vamos a hacer cosas bien padres y ojalá pues también tengamos la oportunidad de llegar a más gente allá en Colombia, al grado de que pues tengamos esa opción de también en una de esas ir allá a Colombia a dar algunas pláticas, algunos cursos, algunas conferencias, a dar pues también promoción a los libros, que por cierto les tengo una noticia que me llena de orgullo, me escribieron que les urge, que necesitarían y que quisieran pues hacer una traducción de algunos de mis libros a otros idiomas, y quien más en este momento está interesado, y la verdad es que me sorprende, porque podría yo pensar que pues lo quieren traducir en inglés, al francés, al italiano, hasta el portugués. De repente dice uno, bueno, pues querrán pues un poco para Brasil y para Portugal poderlo traducir. Pues no, ¿saben de dónde me contactaron? Me contactaron de Grecia. Quieren hacer traducción de algunos de mis libros en griego, lo cual me parece, wow, me parece increíble, me parece sorprendente. Ojalá se puedan concretar esos proyectos y bueno, pues por ahí algunas otras propuestas de sí traducirlos al inglés y al francés, pero bueno, pues todo son pláticas. El de Grecia me sorprendió porque eso fue esta semana. Bueno, no sé por qué me desvié, ya le chismeé. Ya me acordé, por Lorena Girón, que bueno, es parte de lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar algunas cosas con ella y yo espero de verdad que les gusten, porque a fin de cuentas son para ustedes, ¿no? Estas, pues estas sorpresas, oportunidades que vamos a desarrollar, pues tienen esa finalidad, llegar a más personas, darles a ustedes más información, más posibilidad pues de estudiar, de prepararse, y bueno, ya en su momento se las iremos comentando. Lorena, te mando un fuerte abrazo y un uka. Bueno, hablábamos un poco del asunto de los límites y de la contención. Estas barreras de contención que están a los lados de los caminos que nuestros hijos transitan es parte de lo que debemos de promover, y es ahí en donde de pronto podemos perder un poco la brújula respecto a lo que se podría
o no se podría permitir. Porque si un niño, por ejemplo, esto es uno de los típicos ejemplos de verdad de todos los días, es más, lo acabo de vivir el fin de semana. Estábamos en un velorio, ¿sí? Había fallecido una persona y estábamos en el velorio y había 3 niños en este velorio que se la pasaron jugando todo el tiempo. Pero no jugaban solo a jugar, no, jugaban gritando, jugaban pasando entre las personas, corriendo, jugaban a las escondidillas y se escondían en la sala en donde estaba el cuerpo que se estaba velando. Entonces, a mí me parece que dejar ser a un niño, o entender que dejar ser a un niño es permitir eso, a mí me parece terriblemente inadecuado, ¿sí? ¿En qué momento a este niño o a estos niños se les frena la posibilidad de decir, señores, estamos en una situación en donde no es deseable y no debería de ser literalmente permitido estar haciendo esas cosas? Y de verdad nadie estaba pues corrigiendo esta parte. Y yo no estoy teniendo nada en contra de los niños, de verdad se los digo. Además eran niños muy simpáticos, eran niños muy agradables, eran niños muy risueños, eran niños bonitos, eran niños de verdad, con mucha chispa, con mucha energía. Eran niños que pues contagian, pero estábamos en un velorio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa delgada línea entre dejar ser a mi hijo, porque ahí estoy fomentando su desarrollo? Estos niños no eran hermanos, entonces, pues a fin de cuentas están socializando, están desarrollando sus habilidades sociales, están jugando, están corriendo, están haciendo ejercicio, están riendo, se están divirtiendo, están siendo felices. ¡Wow! ¡Qué padre! Todo eso está increíble. Pero en un velorio. Y ahí es donde, como papás, y me parece un ejemplo perfectamente claro, pues tenemos que tener, si no los pies en la tierra, que evidentemente creo que los debemos de tener, sí tenemos que tener, decía yo, esa conciencia, ese darnos cuenta de lo que estamos y no permitiendo. ¿En qué momento estos niños van a decir y van a tener ese freno de mano interno que les diga, a ver, espérame, estoy en una situación que no amerita pues ciertas cosas? Pero si estos niños no están así como yo los vi en un parque o en una fiesta, yo diría que inadecuados niños también, porque aquí deberían de estar corriendo, deberían estar jugando, deberían estar jugando a las escondidillas, todo lo que estuvieron haciendo ahí lo deberían de estar haciendo en una fiesta. Yo creo que en un velorio no. Y ahí es donde pongo ejemplos de esta endeble línea entre permitir, entre dejar ser, entre dejar que se desarrollen, que convivan, que interactúen, que jueguen y finalmente consentir, sobreproteger o simplemente permitir lo que en un momento dado es indeseable. Y esto pues nos lleva y nos remonta directamente a uno de los conceptos pues que yo he venido manejando con ustedes muchas veces, que es el asunto de la contención. Es decir, este freno de mano interno que los niños deben de tener en función o con base a el freno que nosotros externamente les pongamos. Recuerden que los niños carecen de mecanismos de autocontrol, carecen de mecanismos de freno interno, y es a través del freno de afuera, del freno externo, de lo que les permitimos y no les permitimos, que los niños van generando sus propios mecanismos de control interno. Si nosotros tenemos un chico que no se autorregula, seguramente será porque no hay adecuados niveles de regulación externa, es decir, de freno externo. Yo me pregunto, retomo mi ejemplo, no porque me haya traumado, sino porque me parece un buen ejemplo, si estos chiquitos que estaban en el velorio tendrían que haber tenido ellos mismos esa capacidad de autorregular sus conductas, de frenarse, de decir, estamos en una situación determinada en la que no se debería de permitir esto. Y son ellos los que lo tendrían que hacer, los que lo deberían de contemplar, los que lo deberían pues de tener
de claro y de consciente, o es el adulto que está afuera el que debería en un momento dado pues de hacerles notar esa parte. Y de esto pues tenemos cualquier cosa, ¿no? Cualquier cantidad de cosas. Ejemplos, ahorita me vinieron a la mente en otro sentido, estos chiquitos que pues, tal vez a los 3, 4, 5 años transitan por la vida, y lo pongo totalmente entrecomillado, como estos niños muy honestos, como estos niños muy directos, como estos niños que dicen lo que piensan. Y entonces llegas y te dicen, ay, ¿por qué estás gordo? ¿Por qué tienes esa panzota? ¿Por qué tienes esa mancha aquí en la cara? ¿Por qué se te cierra un ojo? ¿Por qué estás tan chaparra? ¿Por qué tu color de piel es tan oscuro? ¿Sí me entienden? Que a fin de cuentas, de verdad, y seguramente ustedes lo habrán notado, lo habrán vivido alguna vez, este tipo de comportamientos de pronto son hasta promovidos, hasta aplaudidos por muchos papás. Ay, no, es que mi hijo es súper abierto, mi hijo es súper introvertido. No, 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 le pregunta a todo mundo cosas que de veras. Ay, el otro día le preguntó a una señora que por qué tenía un esposo tan feo. Ja, 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 ja. ¿Perdón? Yo entiendo que para muchos estas conductas son muy obvias y cualquiera de ustedes tal vez dirá, ¿cómo le pueden permitir a este escuincle o escuincla hacer eso? Pero por otro lado, hay otros papás que dicen, claro que hay que permitírselos, pues es su forma de expresarse, su forma de verbalizar, tiene curiosidad, es un niño muy ávido, es un niño muy seguro, es un niño que dice lo que piensa. Yo tengo que reforzar su pues esta apertura que tiene con la gente. Y tú dices, espérame, esto ya no es una cuestión que se tenga que permitir. Esta es una cuestión ya grosera, es una cuestión pelada, es una cuestión intrusiva, es una cuestión que ya sale de lo cómodo para las personas. Y a fin de cuentas, lo hemos dicho en muchos sentidos también, pues el derecho del niño a decir lo que piensa va a terminar exactamente en el instante en donde empieza mi derecho a no querer oír al escuincle lo que me está diciendo, a no querer escuchar para mí, aunque para el niño ni para los papás lo sean, no escuchar para mí una falta de respeto de esa naturaleza, ¿sí? Porque a fin de cuentas son niños inadecuados, son niños que tienen cero prudencia, y esto a fin de cuentas les va a generar conflicto. ¿Hasta qué punto debo de permitir la extroversión de mi hijo y hasta qué punto estoy siendo pues ya demasiado permisivo con conductas que no debería de permitir? Voy a poner otros ejemplos. Niños que llegan a casas ajenas y se meten literalmente hasta la cocina y se suben y se quieren meter a los cuartos y abren gavetas y abren cajones y preguntan y preguntan y preguntan a los dueños de la casa. Es que mi niño es muy abierto y muy curioso. Y yo le podría decir, y mi casa es muy privada y muy reservada, no estás agarrando cosas. ¿Sí me entienden? Y no quiero ser exagerado, no quiero ser extremista, pero ¿por qué voy a permitir o por qué debo de permitir que un niño que llega a mi casa se entrometa en mis cajones cuando no se lo permito pues ni al adulto? ¿Por qué? Porque no es correcto y porque no es deseable. Pero si yo transito por esta bandera negativa, bueno, no negativa, lo dije mal, con esta bandera incorrecta de ay, es un niño y déjalo, de verdad, ¿cuántos papás no tenemos que se molestan porque tú bajas de tu sillón las patas de sus hijos? ¿Y cuántas veces no hemos visto que se molestan? Se enojan los papás porque tú les bajas los pies de tu sillón a su hijo. ¿Por qué? Porque ellos no bajan los pies de tu sillón de su hijo. ¿Dónde está esa delgada línea? Pues evidentemente en mucho, en lo que es deseable y no deseable, en lo que debería de estar permitido y lo que no está permitido. Y a fin de cuentas,
entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Por qué a un niño que hace algo incorrecto se lo voy a permitir? Porque es un niño, porque está jugando, porque es la forma en la que él manifiesta su afecto. Tengo niños, y seguramente ustedes tendrán N cantidad de casos, en donde, por ejemplo, los niños son abrazadores y besucones. Es que mi niño abraza a todos los niños y entonces ya me mandaron llamar porque los niños no lo toleran. Pero mi hijo lo único que hace es demostrar su afecto de esa manera. Pues qué incorrecto. Qué incorrecto que tu hijo manifieste su afecto de esa manera. ¿Sabes por qué es incorrecto? Porque incomoda, porque molesta, porque fastidia, porque los niños ya se quejaron, porque ya te mandaron llamar para decirte que esa conducta está generando un problema dentro del salón. Pero para ti sería correcto seguir permitiendo que tu hijo abrace a todo mundo y bese a todo mundo porque es su manifestación de afecto. Espérame, yo creo que estamos hablando de situaciones realmente muy distintas. Tengo el otro caso, igual, una mamá que le permite a su hijo que le agarre las boobies. Ay, es que dice que se sienten suavecitas, es que dice que le gusta, es que dice que le recuerda cuando comía de mi pecho. Y entonces, pues sí, así me dicen, ¿eh? De repente dejo que me las agarre. Y yo como les digo, ¿y qué piensas hacer el día que le agarre las boobies a la maestra? ¿Qué vas a hacer? Ay, bueno, pues no, espero que no lo haga. ¿Y cómo sabes que no lo va a hacer si tú lo permites contigo? Además, ¿cómo vas a transmitir el mensaje claro y directo de la privacidad y del cuerpo y del abuso sexual cuando se supone que tú debes de hablar de que nadie debe de tocar tus partes íntimas y tú permites que tu hijo toque tus partes íntimas? Tú le estás diciendo que él tiene que hacer que los demás respeten su propio cuerpo cuando tú a fin de cuentas no estás respetando tu propio cuerpo porque estás permitiendo que tu hijo de 3, 4, 5 años toque tus partes íntimas. Y entonces ahí es donde vamos generando una gran incongruencia y claro, haciendo que esta frontera entre permitir y consentir empiece a perderse de manera increíble. Yo te puedo permitir tus manifestaciones afectivas, claro, pero tus manifestaciones afectivas van a tener que terminar o van a tener que ser moldeadas o van a tener que ser frenadas cuando empieza el derecho del otro de incluso su espacio vital, incluso de su espacio físico. ¿Por qué voy a tolerar que fulanito de tal venga y se me agazape y me abrace? Yo no quiero que fulanito de tal me abrace y se agazape a mí. Pero, ay, es un niño, déjalo. Es un niño, escupe, pero pues todos los niños a una edad escupen. Yo leí en el doctor Google que pues muchos niños escupen y es una forma de llamar la atención y es una forma de manifestar su inconformidad. Entonces, si mi hijo está escupiendo, significa que tiene alguna inconformidad y yo voy a permitir que manifieste su inconformidad. No, por Dios, no hay manera. Escupir es una conducta completamente incorrecta que no se debe de permitir ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera y que además no se debe de permitir por ninguna razón. Sí, que porque el niño está manifestando ahí su inconformidad, que sí porque el niño es la forma en que se deshace de su saliva mental, si es la forma en la que el niño hace berrinche, me vale, no importa. A fin de cuentas está teniendo un comportamiento increíblemente inadecuado, como lo sería pegar, como lo sería escupir, como lo que sería morder, ¿sí? Es que yo leí que casi todos los niños en una etapa muerden porque les está saliendo los dientes y empiezan a sentir comezón. Ah, bueno, es por eso. Ah, entonces que muerda, no importa. ¿Por qué? Es porque tiene comezón y porque casi todos los niños muerden. Entonces que muerda, ¿o cómo? ¿Sí? Ahora, claro, somos bien chistosos, ¿eh?
Porque pues sí podemos permitir que nuestro hijo, porque tiene comezón y porque la mayoría de los niños de 2 años muerda, pero ¿qué vas a hacer el día que tu hijo venga con una mordida? ¿Sí? Te le vas a ir a la yugular de ese niño, de esos papás, de esos niños, y te vas a ir a la yugular de la escuela. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues es claro que no es correcto, que no es deseable. Y entonces, cuando nosotros permitimos cosas que no deberíamos de permitir, pensamos que estamos dejando ser a nuestro hijo, pensamos que estamos en un momento dado haciéndole un bien al hijo, pero a fin de cuentas, pues estamos cometiendo errores. Otro de los ejemplos más comunes que veo yo de esta delgada línea entre permitir y consentir es el asunto de la explicación. Muchos papás están muy instalados en esta idea, en esta concepción de que a los niños hay que explicarles las cosas antes que imponérselas. Lo que yo no entiendo, y siempre lo digo con mis burlas y mis ironías, lo que yo creo que esos papás de pronto no fueron a la clase donde se habló de otras cosas o se quedaron dormidos en donde se hablaron de otras cosas, es que yo no sé por qué un papá que decide explicarle a su hijo es explicarle 3,645 veces lo mismo. Eso yo no lo entendí o no lo entiendo. Claro que soy un creyente de que a los niños hay que explicarles, pero a los niños hay que explicarles una vez. Ok, está bien, estoy de oferta. Vamos a explicarle 2 veces. Híjole, es que no estoy seguro que me entendió. Ok, 3, pero no más. Si yo soy un papá creyente en educar a mi hijo explicándole las cosas, esto no significa que tengo que explicarles 356 veces lo mismo porque soy un papá que le explica a su hijo. Eso ya quiere decir que no te está haciendo caso. Y no porque no lo haya entendido, sino porque no se le pega la gana hacerte caso. Cuando vemos estas situaciones, yo de pronto le digo a los papás, mira, ¿por qué no haces un ejercicio? Juega un día con tu hijo algo que determinamos o que le llamamos un juego de roles. Es decir, cámbiate por tu hijo y juega a que tú eres el hijo y él es el papá o él es la mamá. Y tú ponte a hacer los comportamientos inapropiados que tu hijo suele tener en los que tú le explicas las cosas. Y entonces, cuando tú tengas estos comportamientos, él pues te debería de reaccionar como mamá o como papá. Yo te garantizo que tu hijo, incluso en edades muy tempranas, te va a repetir exactamente lo mismo que tú le has explicado todas las veces. Y no solamente te lo va a explicar, lo va a usar exactamente con tus mismas palabras y va a usar tus mismos tonos de voz y tus mismos ademanes. Yo me cuestiono, si un niño te repite algo que tú dijiste con las mismas palabras, con los mismos ademanes, con la misma entonación, ¿no será acaso que ya le cayó? ¿No será acaso que ya lo entendió? ¿No será acaso que ya lo internalizó? Y si ya lo internalizó, quiere decir que ya lo trae y que ya lo entendió. Lo cual quiere decir que sería absurdo que se lo volvieras a explicar, pero también sería absurdo que se lo volvieras a explicar porque a fin de cuentas lo único que ocurre es que el niño no te quiere entender o no te quiere obedecer porque va en contra de lo que él quiere y de él hacer lo que se le pega la gana, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú excedes en la explicación con tus hijos, lo que vas a provocar irremediablemente es que vas a fomentar y vas a promover la conducta de tu hijo de tender a ponérsete al tú por tú. Cada vez que un papá le explica en demasía a un hijo las cosas, el niño lo que empieza a hacer es a la rebatinga de lo que tú le estás diciendo.
Y entonces tú le explicas y él te contesta y tú le vuelves a explicar y él te vuelve a contestar y entonces te da argumentos, pero tú le tienes que volver a explicar y a darle otros argumentos en otros sentidos y luego otra vez y luego otra vez y luego otra vez. Y entonces resulta que acaban siendo cuates del tú por tú, en donde él te contesta, te confronta, donde no hay manera de terminar. Y entonces ahí estamos claramente viendo una frontera entre permitir y consentir. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el hecho de que tú te instales en la postura de quererle explicar las cosas, a fin de cuentas va a generar actitudes y comportamientos indeseables porque se te va a poner al tú por tú y porque vas a tener que seguir explicándole las cosas forever and ever. ¿Cuál es la diferencia que yo generalmente suelo plantear? Pues se explica una o dos veces y después se actúa, después se hace. Si yo ya te expliqué que no debes de comer dulces porque es dañino para tu salud o para tus dientes o para tus caries o para la obesidad o para lo que sea, yo no te voy a explicar todas las tardes lo mismo para cada vez que tú quieras un dulce o cada vez que te comas un dulce. Yo te lo puedo explicar una vez, te lo puedo explicar dos veces y la tercera es simple y sencillamente te restringo el dulce porque ya te expliqué por qué no debes de comer dulce. Yo te puedo explicar 365 veces al año por qué te debes de acostar temprano. Y entonces te digo que porque tienes que descansar, que porque tienes que dormir, que porque tu desempeño del día siguiente va a depender en gran medida de cuánto descanses. Si soy un poco más técnico y científico, te voy a explicar pues que los niños y la hormona del crecimiento actúa principalmente de noche. Entonces, cuando estás dormido. Entonces, si tú no duermes, pues a fin de cuentas tampoco estás dando chance a esa hormona de crecimiento a que actúe y crezca. Entonces no vas a crecer. Entonces debes dormir para también estar grande y fuerte y alto y muchas cosas. Pero si te lo explico 365 veces al año, es decir, todos los días, pues creo que esto ya es absurdo. Creo que ya no es una postura ni siquiera correcta ni deseable de que como papá puedas decir que eres un niño que le explica a tu hijo. Más bien eres un papá al que su hijo no pela, al que su hijo no obedece, al que su hijo todas las noches quiere hacer su santa voluntad y al que a fin de cuentas pues no estás pudiendo controlar más que con un choro mareador de explicaciones que pues ya se sabe, ya se conoce y ya las tiene. Entonces, si tú de pronto permites que tu hijo te conteste, pues a veces, perdón, de manera grosera, de manera irreverente, de manera pelada, pues obviamente pues estás promoviendo que en este afán de que explicarle y de darle ese derecho de que ella se exprese o él se exprese y hable, a fin de cuentas estás generando situaciones muy inapropiadas. Tengo el caso, ahorita lo acabo de tener en esta semana, una chiquita que me encanta, la verdad es que es un amor de niña, pero es una niña que en su casa pues le han permitido ponerse al tú por tú con los papás. A mí me ha tocado escenas en donde veo a la niña diciéndole a la mamá, tú cállate, porque eres una mentirosa, mamá. No, cállate, mira, ni me hables, porque me haces enojar. Así, Así. Estamos hablando de una niña de 5 años. ¿Sí? De 5 años. Y así le contesta la mamá. Y la mamá le dice, pero es que no me hables así. Pues es que tú también me hablas así. Pues sí, pero yo soy tu mamá. Pues sí, pero yo soy tu hija. Pues sí, pero tú tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Por qué tengo que hacer lo que tú digas? Entonces, a ver, haz lo que yo digo. Si yo te digo que yo quiero eso, ¿por qué tú no lo haces? Pues porque yo soy la mamá. Pues sí, pero yo ya te dije que soy la hija. Pues sí, pero me tienes... Así. Me ha tocado ese pleito, no en una ocasión, en varias ocasiones. Por supuesto que hemos tratado de trabajar con la mamá el tema de los límites, el tema de las reglas, el tema de la estructura, el tema del respeto, el tema de la autoridad. Y pues ha sido muy complejo porque a fin de cuentas a la niña le siguen permitiendo este tipo de conductas. ¿Sí? El lunes o martes que tuve sesión con ellos, la niña le decía al papá, ay papá, tú eres un mentiroso, ¿sabes qué? Mejor lárgate. Así.
mejor lárgate. ¿Y saben qué hace el papá? El papá voltea y dice, ya ve doctor, ya ve cómo se pone, esto es lo que le comentábamos, el doctor te está viendo, para que veas, ahora sí el doctor ya te vio. ¿Sí me entienden? O sea, lo acusan conmigo. ¿Por? Claro, yo soy el terapeuta, está bien, estoy entendido, ¿no? Pero este es el tipo de cosas que, claro, generan problemas. Hoy, pues, esta niña se les ha salido del guacal terriblemente y el problema, obvio, el problema que era de esperarse, el problema del que yo vengo hablando con ellos, por lo menos los últimos 6 meses, es qué van a hacer el día que la niña se le ponga así a la maestra o se le ponga peor aún, así a la directora. ¿Y qué creen? Que ya pasó. Los mandaron llamar de la escuela porque justamente así se le puso a la maestra y posteriormente se le puso así a la directora, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me pregunto y siempre lo he dicho y lo hemos hablado en otros programas, pues aquí ¿quién tiene la culpa? ¿La niña por actuar de esa manera o los papás por haberle permitido a esta niña actuar de esta manera? Y bueno, creo que tú y yo estamos de acuerdo que es porque a fin de cuentas se le ha permitido. Otra llamadita dice, buen día, extraordinario viernes, gracias por compartir, dice Marta Posadas, muchísimas gracias. Dice, excelente día, saludos desde Pachuca, México, gracias por compartir. También para Marta Elizabeth Pérez, buen día, ya se ven bien los ojos, gracias, ya voy en recuperación, muchas gracias Elizabeth. Dice, cierto, me gustan tus consejos, es la primera vez que te veo y escucho, siento que vas a sumar mucho para las mamás jóvenes en orientar a sus hijos y formar personas más conscientes. Gracias. Pues muchas gracias, Marta, bienvenida a esta pues gran comunidad que cada día crece más y que me llena de orgullo y de satisfacción que cada vez seamos más. De verdad, hay que sumar. Ojalá que cada día podamos ser más personas. Dice, padres irrespetuosos e irresponsables, sentados en el confort y suponiendo que debemos soportar las conductas terribles de sus niños, a quienes les falta cariño, atención y disciplina, dice Lupita Chuy. Fíjate que me gustó lo que dijiste, aunque es un comentario que puede perfectamente provocar pues que muchas mamás y papás se nos vayan a la yugular, porque esto que mencionas de que deben de suponer que los demás debemos de soportar a sus hijos, es algo que muchos papás creen. Es algo que muchos papás están convencidos de que así debe de ser. ¿Y sabes por qué? Porque son niños, porque tenemos que ser tolerantes, porque tenemos que ser pacientes. Papás que, pues ya no digamos los ejemplos que he puesto, pero estos chiquitos en un restaurante, ¿no? Que están haciendo un gran escándalo y pues los papás suponen que todos los demás los tenemos que soportar, que los hijos brinquen en nuestros sillones, que abran nuestros cajones, que agarren nuestras cosas. ¿Por qué? Pues porque son niños y tal vez yo agregaría, pues porque son niños y porque son sus hijos, supongo, porque por el simple hecho de ser sus hijos, entonces ahora resulta que debemos de permitirle lo que a fin de cuentas ellos están permitiendo. Pero ¿cuál es el problema? Y que a fin de cuentas, Lupita, pues tienes mucha razón y tiene muchas implicaciones. El problema es que ese niño va a salir al entorno y no somos nosotros los que vamos a tener que supuestamente soportar ese niño, sino en teoría al rato va a tener que ser la escuela
la que tiene que soportar a mi hijo, y la maestra la que lo tiene que soportar, y los compañeros los que lo tienen que soportar, y la directora son los que lo tienen que soportar. Y claro, como llega un punto en que no lo soportas, pues los despachas, los sacas de la escuela, y entonces pues ellos se van a buscar una escuela en donde sí entiendan a los niños, si permitan a los niños ser como nosotros lo estamos dejando ser. Y ahí es donde pues perdemos la brújula terriblemente. Dice, cierto, padres permisivos da como resultados niños irrespetuosos y sin límites. De verdad, Ileana, a veces esas frases tan maravillosas como la que acabas de poner me parecen súper acertadas. No toda la gente lo entiende. Eso es lo más increíble de este asunto. No toda la gente lo entiende. Hay gente que no cree en estos conceptos como el que acabas de decir. Padres permisivos dan como resultado niños irrespetuosos sin límites. No lo creen, no lo entienden. Creen que el hecho de dejar ser a su hijo los hace más seguros, más confiados, más autosuficientes. Y esto es una gran mentira, una grandísima mentira. Es una falsa creencia de muchos papás. Pensar que a los niños que los deja ser, los niños que se les da mucha libertad, los niños que no tienen límites, que no tienen reglas, son niños mucho más seguros, mucho más confiados, mucho más autosuficientes. Y esto no es cierto, está perfectamente comprobado que estos niños terminan siendo mucho más inseguros, menos autónomos, con muchas más dificultades en su comportamiento, en sus relaciones interpersonales. Son niños que a fin de cuentas no la hacen tanto en la vida porque a fin de cuentas no tienen tampoco las herramientas necesarias para enfrentar el entorno. Por el contrario, los niños que tienen límites, que tienen reglas, que tienen estructura, a los niños que si se les marca una disciplina, a los niños que a fin de cuentas sí tienen límites, son niños más seguros, más confiados, más autosuficientes, con una mayor independencia, con una mayor autonomía. ¿Por qué? Porque aprenden cómo el mundo funciona, porque aprenden lo que está permitido y lo que no está permitido, porque aprenden a comportarse y a regular sus comportamientos en función de las situaciones, porque saben con quién sí, con quién no, en un momento dado, jugar, bromear, payasear, porque saben en un momento dado en dónde rebatir, en dónde alegar, en dónde discutir y en dónde no, porque no es correcto y porque no es deseable. Muchos niños de hoy te dicen pues que no tiene un maestro por qué llamarles la atención y entonces se les ponen al tú por tú porque tú no me mandas, porque tú no eres mi papá, porque tú no eres mi mamá, porque yo no tengo por qué obedecerte, porque yo no tengo por qué hacerte caso. Hay familias en donde dicen, no, aquí no hay de que alguien mande, todos estamos juntos, todos somos unidos, somos una familia, cada quien tiene que compartir y aquí nadie manda. Y cuando llega al salón de clases ese niño y la maestra manda sacar el cuaderno de matemáticas, pues ahí tampoco nadie manda. Entonces, a fin de cuentas, no saco el cuaderno de matemáticas y hago lo que se me pegue la gana. Y esto que parece, pues de pronto tan jalado, esto que parece de pronto, pues tan fuera de lugar, es la realidad real. Es la realidad que yo vivo todos los días en el consultorio con los papás que van a decirme que tienen problemas de conducta con sus hijos. Siempre en el 99.99% de los casos, el problema es que tú lo has permitido y ahora que tu hijo lo hace en un ámbito en donde ya no se le permite, porque tú le puedes permitir lo que se te pegue la gana, pues tú eres el papá, tú eres la mamá, está en tu casa, tú ahí puedes soportar lo que quieras. Pero si ese niño sale al entorno y sigue pretendiendo hacer lo que tú le has permitido hacer, mira, ¡pac!, se topa con pared y entonces empieza a tener un montón de dificultades de comportamiento, un montón de dificultades de vinculación, de socialización. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas es un niño tal vez impositivo, berrinchudo, caprichoso, voluntarioso, agresivo, un niño demandante, un niño que quiere hacer lo que se le pega la gana,
un niño que no respeta reglas, normas, instrucciones. Y este niño, pues bueno, yo creo que va a tener dificultades, pues sea como sea, ¿no? Y ejemplos, insisto, les puedo dar 2 millones de ejemplos. Acabo de tener esta semana por primera vez unos papás de un niño de 3 años, están a punto de corrérselo de maternal. En maternal están a punto de correrles al niño. ¿Por qué? Porque no obedece, porque no respeta, porque pega, porque muerde, porque escupe. Y los papás te dicen, es que pues tenemos que confesar que eso también lo hace en casa. Ok, ¿y luego? Pues sí, en casa también lo hace y también debemos de reconocer pues que no siempre le decimos que no. Y también debemos de reconocer pues que sí somos bastante consentidores. Y también debemos reconocer que nos gana el amor y el cariño. Ay, y cuando nos hace su carita después de que nos pegó, ay, me derrito y ya no le puedo ni decir nada. Es que si viera, doctor, qué carita me pone después de que me pega, ya de verdad ni ganas me dan. Ok, están a punto de correrte a tu hijo por eso, ¿sí? Y lo que tú no te has dado cuenta es la merma que vas a gestar en autoestima, en confianza, en seguridad, en autoconcepto con tu hijo. ¿Por qué? Porque tú qué crees que sienta un niño de 3 años que es corrido de maternal y que ya no lo quieren en la escuela y que por supuesto lo están rechazando los maestros, lo están rechazando los compañeros, ya nadie lo aguanta, ya le dan la vuelta cruz cruz que se vaya fulano y venga Jesús. ¿Cómo crees que esto va a mermar o a afectar su autoestima, su confianza, su seguridad, su autoconcepto? ¿Saben por qué hacen eso los papás? Por amor. Es que nos gana el amor. La verdad sí lo consentimos un montón. Sí, sí es un niño bien consentido. Es que, doctor, pues ya no le dijimos, pero seguro lo sabe. Es el primer nieto de ambos lados. Del lado del papá y del lado mío. Entonces, bueno, pues ya, si no lo consentimos nosotros, imagínense cómo lo consienten los abuelos. Pero de verdad es un amor, de verdad, es un niño súper lindo y súper tierno. Y yo les digo, sí, súper lindo y súper tierno, que pega, muerde, escupe, avienta, no obedece, no sigue instrucciones y están a punto de corrérselos de maternal. Bien, fine por ustedes. Sigan dándole mucho amor a su hijo para que siga siendo un inadaptado social. Ay, qué duro. Pues ¿qué te digo? ¿Cómo te explico que estás haciendo exactamente todo lo que no deberías de estar haciendo? Y ahí, justamente ahí, suele estar esta frontera entre permitir y consentir. Dice Paolo Ochoa, tengo gemelos de 2 años, 8 meses y que no me hacen caso casi todas las veces. Tengo que... Ay, se me tapó ahí. Tengo que esperar a que obedezcan. A veces me hacen llegar al límite y les tengo que dar una nalgada. Pongo consecuencias como quedarse en un cuarto hasta que entiendan o calmen, hacerlos que levanten sus juguetes cada que los avientan. Llevo casi 1 año, pero siguen aventando y no obedecen. He leído mucho de los límites y los he puesto en práctica, solo este año, pero no dejo de estar batallando con ellos. El tiempo que estoy con ellos y con todos los días. Trato de darles un espacio para salir a comer y tener más libertad, pero no han sabido entender cuando estamos en lugares tranquilos. No puedo ir de visita porque es un martirio y tengo que salirme para pasearlos. Siento que son muy nerviosos. Cuando uno está desatado, seguro el otro, y así se turnan cuando no son los dos al mismo tiempo. Qué pena cuando no obedecen una orden y ya agotamos todas las formas. Cuando se tienen que castigar con no salir al parque, porque no obedecen e hizo berrinche y el otro se quedó pues también castigado. Todo esto nos lo dice Paola, que tiene gemelos de 2 años, 8 meses. Paola,
pues tienes un problema importante y me parece que es un problema que a fin de cuentas se te está desbordando. Dices que has leído mucho sobre los límites, pero no estoy tan seguro que lo estés haciendo de la manera correcta. No sé si en mucho de lo que has leído ya leíste mi libro de límites y berrinches. Ese libro es una guía de verdad de la A a la Z para aprender a poner límites. Yo, como me lo han dicho muchos papás, hazte cuenta que me agarras de la mano y me llevas así, de la manita, hacia vivir el proceso de aprender a poner límites. Yo te sugiero que leas ese libro y que lo lleves en la práctica, pero es un libro totalmente práctico, es un libro que te va diciendo pues, lo que tienes que hacer. Está dividido en 3 partes. La primera parte es los porqués y para qué es, y es justo por qué y para qué poner límites. La segunda parte son los qué es, qué tienes que hacer, qué tienes que ver, qué tienes que contemplar, qué tienes que prestar atención, y al final te dice cómo poner límites, así específicamente con estrategias muy, muy claras. Creo que esto, a fin de cuentas, pues te podría ayudar. No sé si ya lo leíste, y si lo leíste, pues hay que llevarlo un poco más a la práctica. Me parece que también una asesoría personalizada te caería muy bien, para que no se hable de esquemas generales, de límites o de autoridad, sino ya de situaciones específicas, en ejemplos específicos de tus hijos, pues para que puedas tener pues, un mejor manejo de ellos, y me atrevo a decir hasta una mejor vida, porque la neta es que esto que estás teniendo, pues así que diga la sabia y filósofa contemporánea Chilindrina, qué bruto, qué buena vida estás teniendo, creo que no es una buena forma de pasarla con esta situación. Entonces creo que deberías de recibir pues, un poco más de esa orientación personalizada. Ahora bien, pues bueno, como verán, esta terrible o increíble frontera entre permitir y consentir, pues de pronto pudiera parecer muy endeble, pero la realidad es que de pronto no lo es tanto si entendemos que vivimos en un entorno. Muchos papás me han dicho que no saben de pronto diferenciar muy bien lo que estaría o no permitido. Yo les digo, pues guíate con el acordeón enorme que tienes, porque siempre tenemos un acordeón maravilloso, este acordeón que hacemos en los exámenes, no sé, en otros países cómo se llame esas notitas que tú haces para un examen, ¿no? Dices, voy a hacer mi acordeón, y entonces lo sacas en el momento del examen para contestar las respuestas que no te sabes. Bueno, pues todos tenemos un acordeón maravilloso respecto a la educación de los hijos, y es la vida, es el entorno. Tú quieres saber qué debes de permitirle y no le debes de permitir a tu hijo, voltea a tu alrededor y ve lo que hay. Si tú llegas a una fila del banco y hay mucha gente, ¿tú puedes empujar a la gente para ponerte hasta adelante? No, ¿verdad? Bueno, tampoco tendrías por qué permitirle a tu niño de 2 años empujar a los demás en la fila de la piñata para pegarle primero, por ejemplo. ¿Sí? Si tú no puedes hacer una rabieta en tu oficina cuando las cosas no son como tú quieres, pues creo que no deberíamos de permitirle a nuestros hijos una rabieta en casa cuando las cosas no son como ellos quieren. Si yo de pronto no puedo contestarle a mis propios padres, tú cállate, estás loca, pues no podría permitirle a mi hijo que me diga, tú cállate, estás loca. Si yo no puedo permitirle pegarle a mis papás, yo tampoco tendría por qué permitir que mi hijo me pegue. Si yo no puedo en una reunión hacer un escándalo tal que acabe hartando y fastidiando a todos los del lugar, tampoco tengo por qué permitirle a mi hijo hacer un berrinche y un escándalo tal que afecte a todos los que están alrededor. Si yo no puedo hacer, por ejemplo, que me pase los altos
solo porque tengo prisa, pues entonces tampoco le debo de permitir a mi hijo que solo porque quiere un juguete, pues me lo grite, me lo exija, me lo pida, porque a fin de cuentas las cosas no son así. El entorno nos va a dar la pauta final de lo que está permitido y lo que no está permitido. Y claro, hay que buscar y hay que voltear al entorno real, porque muchos papás podrían decir, pues volteo a mi entorno real y veo que son niños y hay que permitirle a los niños subirse a los sillones o pegar o aventar o escupir o contestar mal o no cumplir o no seguir instrucciones o no hacer la tarea o pegarle al hermano. ¿Por qué? Porque son niños. Y eso me dice el entorno. Pues no sé qué entorno vives, pero a fin de cuentas es un entorno que sería indeseable. ¿Qué es lo que debemos y no debemos de permitir a nuestros hijos? Lo que es correcto y no lo que no es correcto. Esa es la frontera final entre permitir y consentir. Y acuérdense, consentir a fin de cuentas es un esquema que, por un lado, obstaculiza el desarrollo emocional de los niños, hace que los niños vivan en un entorno que no es real, porque en un lado el mundo gira alrededor de ellos y en la vida real el mundo no va a girar alrededor de ellos. ¿Sí? Tengo una una chava de 24 años. Me la llevaron hace varios años por una cuestión de que era muy berrinchuda, de que era muy caprichosa, de que era muy voluntariosa, de que era muy centralista, solo veía por ella, súper egoísta, jalaba agua para su molino, todo lo que le acomodaba a ella bien y lo que le desacomodaba mal. Siempre tuvo problemas con la mamá por cómo se vestía, porque le decía que no era correcta su vestimenta, que no era correcta su forma de actuar. Y ahora, a los 24 años, va al consultorio nuevamente a sesión, pues para decirme que la corrieron ya de 2 trabajos, porque tiene comportamientos inadecuados, porque es centralista, porque es egoísta, porque sus jefes le han dicho que solo jala agua para su molino, le han dicho que la forma en la que viste no es apropiada y que le dijeron varias veces que debería de vestirse de otra manera y la corrieron de 2 trabajos distintos. Entonces yo me pregunto y me cuestiono, pues ¿no será que la madre pues tenía razón? ¿No será que ella, a fin de cuentas, de estos comportamientos que tuvo inapropiados, indeseables, desde etapas tempranas de su adolescencia, hoy en su vida adulta, pues están teniendo consecuencias importantes? Ya perdió 2 trabajos. Entonces, bueno, pues a fin de cuentas, pues creo que esto que se separa entre lo que se permite y entre lo que debería de ser permitido es lo que hace esta diferencia. Entonces, bueno, pues creo que les queda claro que los límites y el amor no están peleados. Por el contrario, estoy 100% convencido de que ponerle límites a los hijos no solo no está peleado con amarlos, sino que es un profundo acto de amor. Ponerle límites a los hijos es un profundo acto de amor porque los estamos preparando para la vida, los estamos haciendo que de verdad funcionen en la vida. Cualquier cosa, ya lo saben, no dejen, por favor, de seguirme en mis redes sociales, en Facebook particularmente como Juan Pablo Arredondo H, en Twitter JP Arredondo H y en YouTube como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Por supuesto, las peticiones de siempre, suscríbete a los canales, dale like a los videos si es que te gustan, pero sobre todo, porfa, comparte. Para nosotros es sumamente importante que compartas estos videos porque, como lo he dicho en otras ocasiones, con una persona a la que le llegue un mensaje de este tipo y que de verdad le haga cambiar un poco su vida para ser mejor persona, para crecer, para tener hijos más saludables o mejores hijos, con una persona que sea, para mí valió la pena este programa. Entonces, por favor, comparte. Recuerda, yo estoy para servirte. En mis redes sociales me puedes seguir, me puedes escribir. Particularmente lo que yo más manejo es el Facebook. Entonces ahí
en inbox me puedes mandar todo lo que quieras. Acuérdate que es Juan Pablo Arredondo H. El Juan Pablo Arredondo normal, ese ya prácticamente no lo manejo, porque ese es el personal y ya no tiene cabida. Entonces, si tú le das solicitud, si tú le das invitación al sin H, te quedas ahí en espera hasta que yo te acepte, porque está bloqueado, ya no acepto a más personas ahí. Entonces, pues obviamente no puedes acceder. Pero en Juan Pablo Arredondo H ya es la fanpage y ahí puedes entrar directamente y tener pues no solamente acceso a mí, al inbox, a poder platicar, sino también a todos los videos, a todo lo que tengo, a todo lo que propongo. Hay por ahí, les quiero nada más compartir una experiencia que fue pues para mí muy, muy enriquecedora. Acabo de estar el miércoles pasado con Marta de Baile en un programa con ella y llevé a mi hijo. La realidad es que pues yo no tengo ningún problema con esto, pero pues tampoco es algo que yo llegue y diga, hola, soy Juan Pablo y tengo un hijo gay. Pero la realidad es que, bueno, tengo un hijo gay y entonces Marta nos pidió que fuéramos al programa a hablar de esta situación entre él y yo y que la compartiéramos con el público. Y la verdad es que salió padrísimo. Ha habido muchos comentarios muy favorables, porque pues a fin de cuentas nos cuestiona, yo cómo supe, cuándo me enteré, cómo me enteré, a él le cuestiona pues cómo lo vivió, qué hizo, qué vivió, cuál fue mi reacción, cuál fue la reacción de su mamá, cómo es que él ha tomado no solo su propia condición homosexual, sino también cómo la he tomado yo y cómo la ha tomado la mamá y en qué medida le ha servido y no. Entonces, bueno, la verdad es que compartimos en este programa, él y yo, nuestras experiencias y creo que salió un programa bien lindo. Ese programa está, por supuesto, con Marta de Baile en su página, en los podcasts de Marta de Baile, que por cierto, hago el anuncio, es la mujer más escuchada en podcasts a nivel mundial de habla hispana. Entonces, pues bueno, la verdad es que no estamos hablando cualquier cosa. Y bueno, ahí están, en Marta de Baile, están los podcasts, también en la página de W Radio. Y obvio, yo también los pongo en mis propias páginas, está en mi Facebook, ahí está la liga directa en Juan Pablo Arredondo H de esta entrevista. Escúchenla y me gustaría mucho sus comentarios también. Ahí mismo pueden hacer los comentarios que quieran. Estoy abierto a cualquier cosa que me quieran decir, pero me gustaría mucho saber los comentarios. He tenido buenas reacciones, otras tal vez no tan buenas, pero bueno, pues tú, a fin de cuentas, eres mi radio escucha, tú eres con quien yo establezco este contacto y pues me importa mucho tu opinión. Entonces, bueno, ahí les dejo esa entrevista. Yo me divertí, la pasamos bien y bueno, pues es solo se los quería compartir. Y bueno, por supuesto que ahí están, decía yo, pues todos estos programas de tele, de radio y ahora todo lo que vamos a ir lanzando también gracias a Lorena Girón y esta alianza que vamos a hacer en Colombia. Pues ahí también iremos anunciando y haremos algunas cosas que vamos ahorita como aterrizando para ustedes. Esto es solo para ustedes. Entonces, bueno, pues yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo, encantado de la vida como siempre de estar contigo. Les mando un uga y nos vemos el próximo viernes con mucho gusto para una emisión más de Tu Psicólogo. Hasta pronto, te mando un uga.